Bienvenidos a nuestro canal de reparacionmóvil.es. En este vídeo os presentamos cómo cambiar la pantalla de este Xiaomi Mi 11 Ultra. Empezamos a desmontar el dispositivo. Primero vamos a retirar la tapa trasera del dispositivo. Utilizamos una herramienta de apertura metálica para hacer espacio entre la tapa trasera y el chasis del dispositivo, y después, con una tarjeta de plástico, deslizamos suavemente sobre el borde de la tapa para deshacer del pegamento y separamos la tapa trasera. El hidrogel que cierra la tapa trasera es bastante resistente, ya que hace función de impermeabilización del dispositivo. Si con la tarjeta de plástico no conseguimos deshacer el hidrogel, calentaremos el dispositivo a 80 grados durante aproximadamente 4 minutos para aflojar el pegamento y continuar con el proceso. Tenemos que tener especial cuidado al pasar la tarjeta por la parte superior del dispositivo. No forzar las herramientas para evitar dañar los componentes como la placa base o las cámaras traseras. Al separar la tapa trasera nos encontraremos con un flex que conecta la segunda pantalla, el módulo de los sensores y flash de las cámaras. El lado que conecta con la placa base está protegido con una pequeña chapa metálica protectora. Vamos a desatornillar los tornillos de la parte superior del dispositivo, levantamos la chapa y desconectamos el flex para separar por completo la tapa trasera. Los tornillos de fijación de la carcasa superior se diferencian en dos tipos, 3 plateados y 7 de color negro. Recuerda la ubicación de los tornillos plateados para no equivocarse al volver a montar los tornillos. Vamos a retirar el módulo de carga inalámbrica y NFC. Desconectamos los dos conectores de la batería, y después, los conectores de la placa base y tipo C. Vamos a desmontar la parte de la subplaca base. Desatornillamos los 7 tornillos de la carcasa protectora inferior, también diferenciados en dos tipos por el color. Al levantar la carcasa, veremos que va conectado con dos cables coaxiales hacia la placa base. No la vamos a desconectar para evitar dañar los conectores de los cables.
Retiramos la bandeja de la tarjeta SIM y vamos a retirar la placa base junto con la subplaca base. Desconectamos los conectores y sacamos la subplaca base. Hay un tercer cable coaxial que está conectado con la subplaca base. No la vamos a tocar, solamente vamos a desconectar los conectores de la placa base, huella táctil, pantalla y extensión de la pantalla. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a retirar la placa base del dispositivo. Suavemente levantamos la placa base junto con la subplaca base del dispositivo. Vamos a trasladar los componentes de la pantalla antigua a la pantalla nueva. Retiramos la batería, la entrada de tipo C y el motor de vibración de la pantalla antigua.
Y ahora, colocamos los componentes en la pantalla nueva. Trasladamos la pasta térmica de la pantalla antigua a la pantalla nueva. Retiramos los protectores de plástico de la pantalla nueva. Vamos a colocar la placa base y la subplaca base del dispositivo. Conectamos los conectores y la bandeja de la tarjeta SIM. Una forma muy fácil de saber si la subplaca base está bien colocada o no, es probar si la bandeja de las tarjetas entra correctamente en la clavija del lector de la tarjeta que está en la subplaca base. Conectamos el flex de la placa base a subplaca base y después colocamos la carcasa inferior y atornillamos los tornillos.
Colocamos la batería del dispositivo y conectamos los conectores. Colocamos el módulo de carga inalámbrica y atornillamos los tornillos. Aplicamos pegamento industrial sobre el borde del chasis. Conectamos el conector y pegamos la tapa trasera del dispositivo. Limpiamos los restos de pegamento y encendemos el dispositivo para comprobar el correcto funcionamiento de la pantalla nueva.
Espero que os haya servido de ayuda, y muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.